Qué gusto saludarlos nuevamente. Este es su programa Punto de Reflexión. Recuerde que estamos trabajando las 7 etapas de la vida de José y hemos llegado a nuestro sexto tema que le hemos titulado José revela su identidad y perdona a sus hermanos. ¿Cómo cuesta perdonar a quienes nos han ofendido? Y más cuando nos identificamos con José, posiblemente usted, cuando sus propios hermanos de sangre lo vendieron por unas monedas. Lo negociaron, se lo llevaron esclavo a Egipto y finalmente él llega con la ayuda de Dios a ser el hombre, uno de los hombres más importantes de Egipto. Tuvo la oportunidad de venganza, aún de meterlos a la cárcel y hacer un sinfín de cosas como muestra de venganza. Pero al contrario, José acredita todo proceso a los propósitos de Dios, se revela a sus hermanos y los perdona. Todos bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Gracias por su fina sintonía al programa. Un fuerte abrazo para todos. A nivel familiar nos sentimos muy contentos porque llevamos principios de la palabra de Dios. Ya con nosotros nuestro invitado de la semana, el pastor Alex Marroquín, nuevamente. Gusto, bendiciones. pastor. Gracias. Es un saludo muy especial para todos los televidentes en esta oportunidad. Esperamos puedan disfrutar este programa desde su inicio. Esta serie de José trae muchas enseñanzas para nosotros y con ellas podemos enfrentar la vida y tener la oportunidad de también agradar a Dios con un ejemplo de conducta como lo fue José. José, cuando notamos en el capítulo 45, verso 1 al 15, es cuando él se revela. Él revela su identidad porque antes él trata de ocultar. Y aquí te quiero preguntar, pastor Alex, ¿cómo es que los hermanos no lo conocen? Porque cuando hay una crisis financiera, cuando falta el alimento, pues los hermanos de José llegan. Ya recuerden ustedes que Faraón convierte a José como el administrador de todo lo que estaba ocurriendo. Y cuando vienen esos años de sequía, los hermanos van a buscar alimento, a comprar alimento para su padre, para sus familias. Y resulta que no conocieron a José. Esto es bien interesante porque, aunque si bien es cierto, pastor Alex, con el tiempo uno cambia, pasaron más o menos, unos años por ahí que pudieron haberlo identificado, pero no lo reconocen. Sí, pasan mínimo unos 15, 18 años tal vez. Y creo que la vida hace cambios fuertes en lo físico y de alguna manera Egipto, siendo uno de los países que iban como, diríamos nosotros, a la vanguardia de todas las diríamos en este caso situaciones donde la gente podía hacerse algunos arreglos físicamente, pues José, además de eso, era el segundo, recordemos que de Faraón, recordemos que había una vestimenta especial para ellos y con esa vestimenta sin duda alguna no los conocía. Es como querer identificar a un policía, ¿verdad? Por mucho que tenga, sí, tiene que quedársele viendo uno muy bien para ver quién es, porque todos andan uniformados. Pero en este caso siento que una de las cuestiones que se puede enfatizar acá fue con la humildad que llegaron estas personas a José, porque de hecho no levantaban quizás la vista para mirarlo, no tenían el derecho de hacerlo. De hecho, la Biblia dice que se postraron ante él, sí, y no miraban el rostro. Y podría ser una de las razones respecto a tu pregunta, que por eso no lo conocieron. La vestimenta era diferente, de un judío con un egipcio. Exacto, era diferente. Exacto, era diferente. Su forma de vestirse pues no era igual, y más que él, era una autoridad, ¿verdad? Era un gobernador, y esto quiere decir que su vestimenta era diferente y por eso no podían distinguirlo tampoco. Y notamos que José, previo a esta revelación de la identidad de sus hermanos, hubo una serie de tramas, ¿verdad? Cuando él los identifica, porque José sí los identificó. Eso te iba a decir, exactamente. Ajá. Es que
Tal vez acá podríamos sacar un principio, ¿verdad? Que el que hace el daño se le olvida, ¿verdad? Pero al que se lo hace, al que se lo hace no se le olvidó, ¿verdad? Y José estaba dispuesto a perdonar eso. Eso era lo que quería decir también, ¿verdad? Al final, en el capítulo 45, verso 1 en adelante, porque recuerden de que uno de los hermanos lo retiene José mientras lleva el alimento. Hay una serie de cosas donde José les pide, le ocultan una copa donde dice la palabra que José interpretaba y estaba en uno de los costales previo a esta identificación. Y hay una serie de cosas que José hace como para ir revelando el corazón de los hermanos si habían cambiado. Y de hecho los hermanos habían cambiado porque tienen una situación bien difícil con el padre cuando José le pide a Benjamín, ¿verdad? A Benjamín. Entonces, por la crisis financiera, el viejo, diríamos, los deja ir de regreso, pero ya uno de los hermanos se compromete pues a que todos iban a regresar sanos y salvos. Y entonces hay un diálogo fuerte porque José trata de retener a uno de sus hermanos, hay una situación y los mismos hermanos, Pastor Alex dice, la gente diría el karma, pero la Biblia habla de que lo que uno siembra cosecha, y ellos mismos decían, sí. ¿No será que estas cosas nos han venido por lo que le hicimos a nuestro hermano? Ellos mismos consideraban eso, ¿verdad? Y acá creo que es muy pertinente recordar que nosotros debemos entender que al final nuestros actos son remunerados aquí, como también castigados acá en muchas ocasiones, cuando la gente dice el karma, pero no es el karma, ¿verdad? Ellos mismos sabían lo que habían hecho y por esa razón estaban como sufriendo las consecuencias de su mal actuar. Pero hay algo interesante acá también. El corazón de ellos ya no era el mismo, había cambiado, ellos eran diferentes y José tratando de averiguar, indagar, porque José sí los conoció inmediatamente y empezó ahí a ser bueno con ellos, pero de manera oculta, porque los invitó a comer, les dio comida y por qué nos están tratando diferente, ¿verdad? Porque José no respondió con la misma moneda. Lo único que hizo José fue ocultar su identidad, pero no su corazón, porque la gente puede cambiar físicamente, pero adentro de ellos sigue siendo la misma persona, tanto como malo como bueno, diríamos nosotros, como dice un dicho por allí, que el dinero cambia a las personas, no, el dinero muestra realmente quiénes son. A José no lo cambió el poder, a José no lo cambió el dinero, lo cambió... de hecho no lo cambió nada de eso, sino que él era la misma persona con su misma identidad y trató bien a sus hermanos. A pesar de que ellos lo trataron mal, él los trató bien de forma preferente. Y hay un punto también que para mí sería como el punto de reflexión en este segmento, Pastor Alex, porque José acredita el propósito a Dios, porque cuando ellos se inclinan, dice la Biblia que él se acordó de los sueños. O sea, ahí es donde él asocia lo de sus hermanos con el propósito de Dios, porque humanamente daban ganas de agarrarlos del cuello. Del buche, dirían los muchachos. Pero José tenía temor de Dios y él acreditaba todo lo que ocurría a los propósitos de Dios. Ahora, esto es importante, Pastor Alex, porque cuando no hay temor de Dios, hablemoslo en plano ya fuera del temor de Dios secular, la venganza es algo que se nota y que se evidencia a través de los actos malévolos. Cuando a alguien le hacen algo, pues cuando no hay temor de Dios, entonces sí hay venganza. Pero había un programa ahí conocido, no vamos a mencionarlo, pero decía, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. No es buena la venganza, pero humanamente la gente quiere vengarse y quiere hacer lo malo, quiere dañar, así como me hicieron, yo lo voy a hacer también. Y en ningún plano eso trae ningún propósito para nosotros, ni nos ayuda, ni nos beneficia comportarnos de esa manera. Por ello, creo que José actuó de una manera que conforme al corazón de Dios. Lo hemos dicho nosotros, José era tipo de Cristo en esa forma como José tuvo la vida. Yo creo que cuando uno se pone a comparar la vida de José con la de Jesús, es similar lo que ocurrió en todos ellos. Hasta el nombre es parecido y tiene casi su mismo significado. Pero acá nosotros entendemos que José
estaba tratando de tener el carácter de Dios con sus hermanos, y los trató no tampoco de la misma manera como ellos lo trataron. Y como hablábamos de la venganza humanamente, vos querés vengarte, vos querés hacer daño a las personas porque te hicieron daño. Y a un cristiano, a una persona que tiene a Cristo en su corazón, pues ese sentir ya es opacado, ya no existe. Dos cositas pastorales con relación a esto que estamos hablando, porque el texto está en Génesis capítulo 45, verso 1 al 15, cuando José se revela. En un plano de posición donde está José, ¿cuál sería el castigo que él pudo haber hecho, Pastor Alex, en la posición en el que él se encuentra como gobernador de Egipto? ¿Cuál hubiese sido como el castigo si él hubiera actuado humanamente y bajo el liderazgo que pues él tenía a la disposición? ¿Hasta qué punto él podía actuar? José tenía toda autoridad. Yo creo que solo lo que José no tenía, según el edicto que el rey da, ¿verdad? Es algo que fuera como cortado por lo que el rey decía. O sea, si el rey proponía algo, a eso era lo único que José no tenía acceso. De ahí a todo el reino, dijo, ¿verdad? Todo el reino. Solo yo estaré sobre la autoridad de José. ¿Los podía encarcelar? 1000 veces, matarlos. O sea, él podía hacerlo. O sea, con la ley de José, como él estaba allí, podía deshacerse de ellos. Sí. Pero como decimos, en el corazón de José no estaba eso. Exacto. Y creo que es importante que podamos analizarlo, y un principio que acá nosotros tenemos como para sacar para nuestra vida y nuestro diario vivir, aunque nosotros tengamos el poder para hacer algo humanamente, siempre debemos hacerlo con la bondad, con el amor que Dios pone en los corazones de nosotros. Podría ser un jefe de una institución, un jefe de una empresa, un jefe que está al mando de algún alcaldía o ministro de tal entidad, pero podríamos decir, aunque la autoridad se nos haya otorgado a nosotros, José siempre actuó de acuerdo al temor de Dios en su corazón. Y hablando acerca de ello, hablando en el tema social, las cosas pueden cambiar. Si uno abusó en ciertas posiciones, el día de mañana alguien va a estar arriba de nuestra posición, y dependiendo cuál haya sido nuestro actuar, si la gente que nosotros dañamos llega a una función donde vamos a estar subordinados, agarrémonos bien de donde estemos, porque las consecuencias llegan de nuestros actos. Y yo creo que aquí tenemos que hacerle bien a la gente. El Nuevo Testamento nos habla de amar a Dios y de amar al prójimo. Por esa vía vamos en estos dos temas que vamos a trabajar acerca del perdón. Antes que termines, hay un dicho así que dice, saludo a los que están abajo porque de ahí vengo. Saludo a los que están arriba porque para allá voy, dicen, ¿verdad? O sea que nunca debemos olvidar nuestra postura y nuestro temor a Dios, sobre todo, que nosotros podamos tener ese temor a Dios. Nos vamos con ese pensamiento. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Regularmente en los pueblos hay creencias, muchas creencias, donde ha sido una transmisión oral, desde los abuelos, desde los padres de familia. De hecho, en los medios aquí, propiamente en Guatemala, se habla del sombrerón, de la llorona. Mira, no hagas tal cosa porque es mal agüero. Algunas personas hasta colocan un vasito con agua cuando alguien muere porque él está transitando ese valle que se desconoce, y al transitar pues él viene a este mundo para tomar agua, y entonces olvidan ese fenómeno natural que el agua se consume por evaporación y cosas como el estilo. Yo he conocido gente que cuando van a un entierro y colocan pues la caja del difunto, entonces hay gente que lanza flores como final de la partida de la memoria de un ser humano, y alguien dice, ese es mal agüero, como quien dice, mala suerte. ¿Se recuerdan ustedes de los gatos negros, o pasar de una
debajo de una escalera. Algunos de hecho tienen cruces de ocote abajo de la cama. Aquellos que manejan de igual manera pata de conejo. Algo así sucedía en Juan capítulo 5, verso 1 al versículo 18. Había un paralítico en el estanque de Betesda. Y la creencia era que al movimiento del agua un ángel venía cada cierto tiempo y el primero, dice la palabra del Señor, que se zambullía en esas aguas del estanque de Betesda, sanaba. Y entonces este paralítico está frustrado porque no hay quien lo meta al agua. Por eso cuando el Señor llega allí, entonces el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y entonces él dice, es que no hay quien me meta al agua. Por eso este hombre que llevaba 38 años con esa parálisis ve al Señor como una ambulancia, como un momento de emergencia, y lo mira a él como un bombero, como alguien que lo puede ayudar para poder lanzarlo a esa agua, al estanque de Betesda, como una creencia, ¿verdad?, que la gente tenía. Y claro, era una creencia porque el Señor, de haber sido eso cierto, pues tenía que colocar al paralítico y meterlo a las aguas. No, el Señor le dice, levántate, e inmediatamente aquel hombre es sano. Eso es lo que lucha regularmente los pueblos, con creencias y más creencias. El Señor Jesucristo es una realidad. Él vino a esta tierra, murió por nuestros pecados. Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el segundo Adán, como lo presenta el apóstol Pablo. Él murió, pero resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre y regresará por los redimidos. La Biblia dice que Él es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. El Verbo encarnado, según lo menciona el evangelista Juan en el capítulo 1. Jesús es una realidad ante las creencias populares de los pueblos. Él puede salvarte, Él puede restaurarte. Como este paralítico, no fue necesario las aguas del estanque de Betesda, sino le dio una orden de autoridad que fuera sano, y aquel hombre fue levantado, y es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu mente, corazón, pero también en cualquier conflicto y en cualquier enfermedad. Él es el médico divino que tiene la última palabra. Acude a Jesús, porque Él es una realidad. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga. Estamos nuevamente en el programa Punto de Reflexión. Gracias a todos los que se nos están uniendo a esta hora, en este momento. Está con nosotros el pastor Alex Marroquín apoyándonos en el sexto tema que le hemos titulado José revela su identidad y perdona a sus hermanos. ¿Dónde está eso? Bueno, en Génesis capítulo 45, y vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice la palabra: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Aquí ya no se podía contener, pastor Alex, porque José había usado estrategias para ocultar su identidad y conocer el corazón de los hermanos, pero ya no podía. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Verso 3: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Cómo los hizo sentirse sin culpa a ellos, verdad? O sea, no fueron ustedes, les dice, ¿verdad? Fue los planes de Dios. A título personal quiero mencionar esto. Creo que cuando yo leo siempre ese pasaje, mi
mi alma se enternece al saber que se conmueve por esa acción de José. Y siempre termino llorando porque digo yo, todo aquello que José pasó, ¿verdad? Y saber de que sus hermanos estaban allí, el gozo de los hermanos de él, al saber que su hermano estaba allí, eso les perturbó, diría, la mente, porque lo hacían muerto. Y cuando ven que no estaba muerto, realmente había logrado sobresalir y era una persona que estaba en un puesto muy importante. El gozo del encuentro de los hermanos, eso es lo que me genera a mí una satisfacción y un gozo maravilloso de saber de que cuando hay ese vínculo familiar entre hermanos debería de fomentarse para mantener unida esa relación entre los hermanos y Dios. Pastor Alex, pregunta por el padre José. Sí. Pregunta por su padre, quien tenían una relación muy estrecha. Recuerden que su padre lo había tenido en su vejez, dice la palabra de Dios, y le había confeccionado una túnica de colores, le había dado autoridad para poder dar informe de la conducta de los hermanos. O sea, José era un buen muchacho. Lo único que alardeaba de los sueños, los hermanos no estuvieron dispuestos a apoyarlo. Pero lo primero que él pregunta es acerca de su padre. Claro. Creo que José era una persona muy, muy sencilla, muy noble. A la vez creo que era una persona que abría su corazón. Yo creo que era aquellos que quizás hablaba sin pensarlo, ¿verdad? Al principio, y eso nos sucede a todos. No es tanto que estuviera como alardeando con sus hermanos, sino tratando de contarles todo lo que él le pasaba, y en eso pasaba llevándose el ego también de los hermanos que ya eran mayores. Pero José acá es una persona que sabe perdonar. Yo creo que acá hay un principio muy importante que debemos notar. Mientras no olvidemos nosotros y podamos de alguna manera nombrar ese pasado por su nombre, y que podamos decir: el Señor me tuvo en este lugar, pero ahora ha perdonado mis pecados y ahora soy libre. Y mientras nosotros sigamos como remordiendo el pasado también que nos hicieron y seguir molestando, no habrá un buen perdón, el perdón que nosotros debemos dar a las personas. Hoy precisamente estaba mirando un video donde un señor cuenta que él no puede sentarse al timón del vehículo desde hace 30 años. Y yo digo, y empezó a contar, y seguí escuchando o viendo el video, y decía él ahí que él había matado a una sobrinita con el vehículo, sin querer, le dio para atrás y mató. Pero yo decía, ¿con qué calma lo está diciendo? O sea, al final él estaba diciendo eso porque ya había obtenido sin duda esa tranquilidad interna donde podía mencionar eso. Hay razones por las cuales nosotros muchas veces no hemos podido sanar nuestra herida y no hemos podido tampoco perdonar a aquellos que nos ofendieron, porque no hemos tratado de decir, como José les dijo, ¿verdad? No fueron ustedes, fue el propósito de Dios. Yo siempre he dicho a las personas que cuando alguien nos está ofendiendo, no veamos a la persona en sí, veamos al que está detrás de esa persona. Y el enemigo de nuestras vidas, el enemigo de nuestras almas, va a querer hacernos daños. Entonces usted viene y no empieza a odiar a aquella persona, sino al contrario, le da perdón y pide a Dios poder restaurar esa relación con esa persona. Me llama la atención, Pastor Alex, que en el versículo 2 dice que José lloró a gritos. Ajá. Yo creo que el llanto era una forma como de desahogo todos esos años. Es que estamos hablando de como más o menos más de 15 años, ¿verdad? 15, por ahí, más de 15 años por ahí. Tenía sus 30 y lo dieron de 13, habían 20, ¿cuántos años ahí, verdad? Hay unos 23 años ahí. Sí, entonces notamos que era un desahogo, el llorar. Entonces yo creo que esta parte es importante también para quienes en algún momento nos hemos sentido ofendidos. Pero José tenía un corazón perdonador, y la forma de cómo él canalizó toda esa situación que vivió fue a través del llanto, pero que también él acreditó el propósito de Dios, pregunta por su hermano,
Y de tal manera que, hablando acerca de lo que he mencionado, ¿verdad? Los hermanos no podían hablarle palabra. Estaban anonadados, estaban mudos, porque claro, se conectaron a la acción que ellos hicieron. Entonces, tenían prácticamente a la víctima ahí. Exacto. Con poder. Yo creo que, exacto, y tenía poder, ¿verdad? José no estaba ahí como alguien que está dando perdón y no podía hacerles daño a ellos, sino que tenía todo el poder para hacerlo. Pero acá yo creo que el perdón es algo de lo que nosotros debemos echar mano siempre cada vez que podamos. Porque no es fácil, la falta de perdón enferma a la gente. La falta de perdón, sí, cuando no perdonamos por lo que alguien nos hizo, pues nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Alguien ha tipificado esto como una persona que no da perdón, guarda mucho rencor en su corazón, y el rencor en su corazón es como que alguien venga y nos dé una poción de veneno y nosotros la preparamos, y después de preparar esa poción de veneno la tomamos nosotros. Eso es guardar rencor, ¿verdad? Hacer una poción de veneno uno mismo y tomársela a uno mismo. Y nos va a hacer daño al que estamos dándole rencor. A él no le va a hacer ningún daño. A nosotros nos va a hacer daño no dar perdón. Sí. Cuando uno da perdón, pues sana. Y si tiene que llorar, como lo hizo José, llore, pero dé perdón. Sí. Y eso es lo más importante. Otorgue perdón. En el Nuevo Testamento, la situación comienza en grados de cómo puede llegar a una raíz de amargura. La Biblia habla de ira. Es una emoción así explosiva del momento. Luego el enojo, el sentimiento queda, y por eso la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Luego el tercer nivel es el resentimiento. Y se le llama resentimiento porque está repasando el sentimiento una y otra vez. Y finalmente, la amargura y la raíz de amargura. Entonces la Biblia habla de raíz de amargura. Eso significa que ese sentimiento se va como la raíz de un árbol. Enraizando. Se va enraizando en el corazón, y lo que menciona el pastor Alex y el Nuevo Testamento enseña a que debemos de perdonar. Hacerle bien a la gente, ¿verdad? Y decía un programa, hagamos el bien y no miremos a quién. Entonces yo creo de que el perdón es sumamente importante. La falta de perdón lleva a la amargura y a la raíz de amargura. Y eso repercute en el cuerpo también, Pastor Alex. Claro. Si podemos dar ese dato científico o psicológico también, porque no solamente es falta de perdón o un sentimiento, no, es que va a afectar el cuerpo también. El corazón alegre hermosea el rostro, dice, pero el triste seca los huesos. Seca los huesos, seca los huesos. Acá hay algo que debemos recordar nosotros también. Creo que cuando nosotros no damos perdón, estamos acá cometiendo una falta gravísima. O sea, digo esto gravísima porque en la Biblia hay un pecado imperdonable que todos conocemos, claro, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero el otro pecado imperdonable es la falta de perdón. Si dice la Biblia allá en Mateo capítulo 6 que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Oigan eso. O sea, el otro pecado imperdonable es la falta de perdón. Si yo no estoy otorgando perdón a quienes me ofendieron, yo no voy a recibir perdón de Dios. Es decir, esta es una situación bastante grave, porque si queremos recibir el perdón de Dios, tenemos que aprender a perdonar. Entonces, esto nos está enseñando el segmento que ya no aguanta más José. Externa su sentimiento profundo de unos 22 años aproximadamente, ve a sus propios hermanos y lo más importante es que también José se controla porque sabe que es propósito de Dios, pregunta por su padre, y al final en un próximo programa vamos a notar cómo el padre llega a Egipto, lo saluda, la familia vuelve a estar unida. Pero José nos enseña a tener un corazón perdonador. Si usted está siendo afectado por un sentimiento que lleva años, sea en la casa, con el cónyuge, no sé, alguna situación que usted vivió en la vida, recuerde que necesitamos el amor de Dios. Humanamente y solos no podemos, pero si experimentamos el amor de Dios, va a ser más fácil de canalizar todo rencor, todo resentimiento, sacarlo del corazón y también perdonar a quienes nos han ofendido. Así que nos vamos a un corte, esperando de que en estos próximos minutos que vienen, que es el clímax del programa, aprendamos a perdonar a quienes nos han ofendido.
Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Gracias por su fina sintonía. Damos gracias a Dios porque estamos llegando a este último o penúltimo segmento. Génesis capítulo 45, verso 9 en adelante. Este es bien conmovedor. Dice la palabra: daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisas y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos
hablaron con él. El perdón se muestra con acciones, no solamente con la boca, porque puede ser un protocolo, no tengas pena. Está bien, se olvidó, sí, pero interiormente no lo ha perdonado. Entonces creo que esta parte es bien necesaria. El perdón también se demuestra con acciones. Te perdono, pero no olvido, dice, ¿verdad? Muchos, o sea, y eso no es perdón. Acá creo que lo único que nosotros podemos remarcar es que nosotros no vamos a poder dar perdón. Aclaro algo acá porque puede que se crea alguna confusión, pero yo reconozco que hay un perdón inicial de parte de Dios que es incondicional. Y hay un perdón después de ese perdón incondicional, ya hay un perdón condicionado. El perdón incondicional es aquel que tal como soy, vengo a ti, Señor, dice un canto, y llegamos al Señor. No podemos perdonar cuando aún no hemos recibido perdón. Claro. El problema ya del otro perdón, que yo le llamo del pecado imperdonable, es porque ya tuvimos perdón de Dios. Ya tuvimos una experiencia con Dios, como la parábola que Jesús contó de aquel hombre que se le perdonó una cantidad grande y él no pudo perdonar una cantidad pequeña. Ya había sido perdonado. De esa manera debía perdonar. Y en ese contexto estoy diciendo que la falta de perdón es un pecado imperdonable también si nosotros no lo damos. Pero recuerden, no vamos a poder dar perdón. Y acá viene algo interesante. Todo aquel que conoce de Dios, sabe de Dios, en la iglesia, está ocupado en el quehacer de la iglesia y todavía tiene un problema de falta de perdón allí, esto está causando serios problemas espirituales. Acá nosotros vemos cómo José da perdón, pero el perdón de José no fue simplemente, como decimos, del diente al labio. Fue un perdón verdadero porque empezó a mostrar acciones. En ese entonces, el que José se hiciera eso, llorara en el cuello de sus hermanos y los besara, era una acción propiamente de arrepentimiento y de reconocimiento que él estaba perdonando a sus hermanos por lo que habían hecho. Él debería sentirse quizás en el cuerpo aquel hormigueo, porque saber de que el verdadero perdón a las personas llega cuando nosotros mostramos que realmente estamos dando ese perdón, no un perdón del diente al labio, como ya lo decía, ese famoso dicho de que yo te perdono pero no olvido lo que me hiciste. Eso no es perdón verdadero. O estamos recordando lo mismo otra vez y repasando lo mismo y no dimos perdón realmente. El verdadero perdón se muestra con acciones. En muchos de los avivamientos de las iglesias, amigos, que una persona se levantara a pedir perdón en un culto, eso era traía normal. avivamiento espiritual. Sí. Y de hecho hay registros donde los avivamientos se notan cuando los mismos hermanos se perdonaban por algunos malos entendidos. Y ahí se registra la historia donde se pedían perdón. Y eso es algo bien notorio en la iglesia, amigos. Yo me acuerdo que mis primeros años en San José Larada había personas que se levantaban, Alex, y decían, yo quiero que me perdone tal hermano, en un culto, ¿verdad? Y eso traía alivio a la iglesia, eso traía calma, porque no solamente era un perdón en privado, público, sino que lo manifestaban en acciones, como lo estamos mencionando en este segmento, lo hacían público y eso traía sanidad. ¿Y cuánto bien nos haría eso, Pastor Alex, que retomáramos de nuestras raíces de las iglesias, amigos, en los cultos, que nos levantáramos, ¿verdad? Si hay una situación que está afectando, y por qué no decirlo, hacerlo público y que haya sanidad también dentro Exacto. de la iglesia. Yo venía a la actividad que la iglesia, amigos, realizaba hasta el momento de una pandemia. Bueno, fue no era pandemia, sino que fue una crisis sanitaria de salud que se denominó el cólera. El cólera creo que fue allá por el año, no estoy seguro, pero fue como por el 93 o 95, por ahí, el año 92, 90. Yo venía todavía a las conferencias anuales. Había conferencias, los primeros días había junta anual, sesión de junta anual, y los 4 días finales había conferencias nacionales. ¿A qué quiero llegar? En ese tiempo había una actividad acá en el tabernáculo que se le llamaba
cultos de santidad matutinos, ¿verdad? Cultos matutinos. Y ahí ocurría siempre, y hay en los escritos históricos de la iglesia, que ocurría avivamientos como tal y que la gente no podía irse para sus casas, sino que seguían acá, sí, y por muchas horas tardaban acá en el tabernáculo, que fue acá la sede de la Iglesia Nacional Amigos, pidiéndose perdón, dándose palabras de aliento mutuamente y dando un perdón, reconciliaciones, aceptaciones, y había un mover espiritual, por esto que estamos hablando, sí, del dar perdón y recibir perdón. Y una de las cosas que me llama la atención es que José se echó sobre el cuello de su hermano, que era de papá y de mamá, Benjamín, y con los demás hermanos los besa. El beso era muy común en la cultura judía. Aquí en Guatemala no mucho, ¿verdad, Pastor Alex? Pero en la cultura judía sí, el beso era muy común, y de hecho José besa a sus hermanos, los abraza, se echa al cuello, y qué bonito, ¿verdad? Que José está sanando su corazón también al liberar toda situación sentimental. Y claro, los hermanos están anonadados porque hasta entonces le hablan. La Biblia no registra que le hablaron, pero hasta entonces los hermanos dice que le pudieron hablar a José. Posiblemente le pidieron perdón, aclararon algunas cosas, pero lo cierto es que esta fue una reunión en privado, familiar, y donde finalmente pudieron alcanzar victoria. Excelente lo que ocurrió ahí, porque nosotros podemos replicarlo, como decimos ya en nuestras iglesias, en nuestra familia. Ajá. A veces hay rencor entre familias y no tenemos quizás esa libertad de pedir perdón. Yo recuerdo que en algunas ocasiones he tenido algunas cuestiones con mis hermanos, hermanas, y luego no podemos tardar mucho sin estarnos pidiendo perdón allí por teléfono, ¿verdad? Y ya, mira, perdona, no tenía que actuar así. Pero es bueno mantener esa diríamos, cultura del perdón. Las familias ahora mismo puedan estar atravesando situaciones difíciles y no puede haber algo más difícil que esto que ocurrió acá con José, venderlo, simular su muerte y luego deshacerse de él y dejarlo perdido por años, que me imagino fue algo duro para la familia y para José, que era una persona que tenía que ver cómo hacía en el extranjero. Pero acá vemos nosotros cómo existe ese verdadero perdón. Sí. Fomentemos el perdón en nuestras familias. Y a nivel familiar, interesante, si hay situaciones que están afectando por razones de herencia, inconformidad, posiblemente hubo no una distribución equitativa de parte de los padres, y el asunto es que se torna bien conflictivo por situaciones que se dan a nivel familiar. Pero recuerde, pongámoslo todo en las manos de Dios. Bonito es estar en unidad familiar. Claro, hay desacuerdos como en toda familia, pero lo más importante es pedir perdón. Si podemos restituir aquello que tal vez hemos dañado, igual hay que hacerlo, porque el perdón no solamente se muestra perdonarme, no. Si yo tengo la capacidad de restituir algo que yo dañé, es válido porque es un principio de la palabra de Dios. Pero perdonemos a nivel familiar. Nos vamos a otro espacio ahí y luego regresamos a los puntos de reflexión final. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor
nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. ¿Cómo nos bendice que usted sea parte del programa Punto de Reflexión y se nos llegó este espacio de los puntos de reflexión final? ¿Con qué punto de reflexión final nos quedamos, Pastor Alex? El perdón libera y rompe aquellas cadenas que han estado atándonos por años y podemos ser libres. El perdón liberta. El Toxinas del cuerpo también se liberan. Nos da libertad, el perdón nos da libertad y nuestro ambiente y nuestro entorno cambia. El primer punto. El segundo punto de reflexión que nosotros queremos mencionar es que Dios puede transformar el dolor en bendición. Cuando nosotros perdonamos, Dios puede transformar el dolor en bendición. Y otro punto de reflexión es que el propósito de Dios es mayor que nuestras dificultades. Nosotros debemos dar perdón y el perdón glorifica a Dios y la reconciliación, como decíamos al final, fortalece la familia. Correcto. Gracias, Pastor Alex. Mi punto de reflexión es que tenemos que tener un corazón perdonador y el perdón no necesariamente tenemos que tener a la persona enfrente porque el perdón comienza en el corazón. Ya José lo había resuelto. Lo único es que cuando tiene la oportunidad de externarlo, lo externa, porque él había acreditado la situación que le había pasado al propósito de Dios cuando llegan los hermanos y se inclinan, porque la Biblia dice que ahí se acordó de los sueños que él tenía siendo joven. Entonces ahí empieza José a encajar todo el plan de Dios para él y luego lo menciona. Yo vine aquí, ustedes no me enviaron, sino que fue Dios para salvar a mi familia y salvar toda una nación. Porque hemos de decir eso, Pastor Alex, no solamente salvó a la familia, sino que salvó a una nación. Y al mundo. Y al mundo. Porque de ahí nace el Salvador, el Redentor, ¿verdad? De ahí, o sea, el linaje que él utiliza para eso. Yo creo que acá es bastante como punto de reflexión también dar a conocer que el perdón que nosotros otorgamos es un perdón que ya se nos dio a nosotros.
Entonces, no estamos dando algo que no tenemos, algo que ya tenemos. Nosotros también podemos dar ese perdón. Y como final de esto que estamos hablando, yo creo que es reconocer que hay un problema espiritual cuando yo no doy perdón. Si todavía siento rencor por alguien y no he perdonado a alguien, o no he decidido perdonarlo, porque a veces no fui yo quien ofendió. Sí. A veces fue que me ofendieron a mí y yo debo otorgar ese perdón, porque el perdón no nace cuando la persona está presente. Ya lo decía el pastor Marvin, nace en el corazón. Sí. Yo perdoné y por mí no hay problema. No hay necesidad de nosotros de tener que comunicarnos con la persona. Ya hubo perdón, pero al nomás encontrarlo y tenerlo cerca, demostrárselo con hechos, como lo hizo José. Demostrar con hechos que había perdón. ¿Cómo saber que una persona no ha perdonado? Cuando lo lleva en sus pensamientos y cuando lo carga aquí en los hombros todo el tiempo, pensando en esa persona que lo ofendió, va a la cama y lo tiene en la mente, como un esclavo. Prácticamente la persona es esclava al pensamiento de aquella persona que lo ofendió. Y como bien dijéramos durante el programa, la persona que ofendió se le olvidó, pero el ofendido, como dice el pastor Alex, no se olvida. Y ese es el asunto. José, cuando vio a sus hermanos, no se le había olvidado, porque él fue el ofendido. Imagínense que lo vendieron, lo aislaron de su padre, de su hermano Benjamín. Una situación bien difícil. Entonces, ¿cómo saber cuando una persona no ha perdonado? Cuando lo lleva en sus pensamientos, cuando va a la cama, cuando siempre está en una situación, siempre los recuerdos de esa persona. Entonces el perdón comienza en el corazón, porque el perdón trae sanidad de una manera integral. Así que perdonemos y sabemos de que Dios traerá sanidad a nuestro corazón. Un saludo final, pastor Alex. Recordarles que este tema trae a la reflexión muchas situaciones que pueden estar pasando en nuestra familia. Cristo nos perdonó, nosotros también perdonemos. Amén. Saludo especial para todos los hermanos que nos van a ver y los amigos que están mirando este programa. Así que Dios los bendiga. Si Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Gracias, pastor Alex, por aceptar la invitación. Bendición para cada uno de ustedes. Saludos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.